Buenos días, alumnos. Hola, profe. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Yo no muy bien. Así que si me pongo pesado, me aguantan nomás. Que la clase termine antes de la 1:30 estamos bien. No, si la clase comienza, yo tengo programado a las 12. Lo que pasa es que ustedes se meten un poco antes, 12 un cuarto comienza esto. Sí. Ya, son 40 minutos, yo lo tengo hasta la 1 un cuarto, pero a veces me lo permite, otras veces no. Ya, vamos a comenzar hoy día. Hoy día les tengo preparado otra forma de trabajo mediante algunos videos, para que usted pueda optar, ¿cierto?, a trabajos también de esta manera. Quiero mostrarle otra forma de trabajo. Yo hoy día no voy a participar mucho. Mire lo que dice ahí. ¿Qué dice? Video de habitación. Video de gravitación. Entonces yo les preparé algunas cositas que bajé de YouTube. ¿Usted sabe bajar videos de YouTube? Sí. ¿Cómo lo hace? Bien, en este caso O vamos sea, a ver las leyes. depende si lo hago de seguro, depende o lo hago de compu. ¿Cómo? Depende si lo hago de celu o lo hago de compu. A ver, no te entiendo. Tú tienes que copiar Depende el... de si lo hago mediante celu o depende si lo hago mediante el computador. ¿Y ahí cómo lo haces? O sea, en el computador me voy a una página y copio el link. Ah, perfecto, que baja Tube. Sí, Ya, perfecto. ¿Saben hacer eso? Todos. sí. O sea, yo sí. A ver, usted sí, pero yo estoy preguntando por el resto. Vemos 11 personas más, 10 Yo personas sí, más. profe, yo sí. ¿Lo saben hacer? Ya, yo lo que hice fue eso lo siguiente. Yo ayer estaba contra el tiempo. A ver, ahí hay alguien que estaba preguntando algo. Yo igual, es fácil. Ah, ya, ok. Ya, perfecto. Me parece que está bien la cosa. Este es otra forma, a ver, les quiero mostrar. Esta es otra forma de entender, ¿cierto? Cuando el profesor te hace ciertas cosas, ciertos ejercicios, tú puedes llegar a tu casa y para poder estudiar puedes complementar tu estudio bajando algunos videos. Por ejemplo, en este caso, las leyes de Newton, las leyes de Kepler, y los enunciados y algunos ejercicios. Entonces yo puse acá, y estas son clases particulares, sin pago. Entonces aquí vamos a abrir este primero a ver qué les parece. Vamos a guardar silencio y después lo analizamos. O yo voy parando Bien, y en este caso intervengo. vamos a hablar acerca pues, de las leyes de Kepler, sus enunciados y algunos ejercicios. Pues partamos entonces de haciendo un recuento en la historia. Decimos entonces que en el siglo II después de Cristo, Claudio Ptolomeo planteó justamente que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Eso se le conoce entonces como el modelo geocéntrico, ¿sí? Siglos después entonces Nicolás Copérnico pudo demostrar que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol en órbitas pues circulares. Luego pues aparece el astrónomo danés Tycho Brahe y él se dice entonces que realizó un gran número de mediciones sobre el movimiento de los planetas y varias estrellas, alrededor de 700 nos hablan, ¿sí? Ahora recordemos que en ese entonces pues no existía el telescopio, por lo tanto Tycho Brahe debió realizar observaciones de aquellas estrellas que eran visibles al ojo humano, ¿sí? Y además pues se utilizó para esto pues un gran sextante y pues compases. Ahora, Tycho Brahe tenía un discípulo, ¿sí? Y era justamente el alemán Johannes Kepler, ¿sí? Entonces, tras la muerte de Tycho Brahe, Johannes Kepler, basándose en los estudios de Tycho Brahe, pudo realmente formular sus tres leyes del movimiento planetario, ¿sí? Que los vamos a analizar en este momento. Vamos con... Ya, a ver, ¿qué es lo que opinan de ahí? Utilizó para esto pues un gran sextante y ¿Aló, me escuchan? Sí, sí, lo escucho. compases. Ya. Ahora, Tycho Brahe tenía un discípulo, ¿sí? Y era justamente el alemán Johannes Kepler, ¿sí?
Entonces, tras la muerte de Tycho Brahe, Johannes Kepler, basándose en los estudios de Tycho Brahe, pudo realmente formular sus 3 leyes. Ya, ¿qué problema hay aquí? Por ejemplo, Nicolás Copérnico dice que son órbitas circulares, lo cual sabemos que no es cierto, ¿cierto? Son órbitas elípticas. Ovaladas, elípticas. No, ovaladas no. Bueno, sí, también puede ser ovaladas, son elípticas. Y en esa elipse, en uno de los focos de esa elipse está el Sol, que es nuestra estrella. Y los planetas giran en torno a él. Entonces, después aparece este señor Tycho Brahe que tenía muy malas pulgas. Era peleador. Este tipo se fue a un combate a espada. No existían todavía las balas y todo ese tipo de cosas. Y a este señor le volaron parte de su nariz, Tycho Brahe, porque pusieron sus mediciones, las pusieron en ridículo. Entonces él se molestó mucho, tenía muy mal genio y se bate en un duelo a espada. Entonces él resulta herido y le vuelan parte de su nariz. Entonces él usaba una prótesis. No había prótesis como las que conocemos hoy día, sino que era un trozo de nariz, ¿cierto?, en forma de, que era de oro, y él se colocaba esa cosita en su nariz y la paseaba, Tycho Brahe. Y luego aparece el señor Johannes Kepler. Entonces aquí hay un desarrollo histórico, ¿te das cuenta? Que te permite, ya Ptolomeo, si hubiera estado la Iglesia Católica ahí, le hubiera hecho, ¿cierto?, un pilar, ¿cierto?, una estatua, porque decía que la Tierra era el centro del universo, lo cual después hay un señor que dijo que no era así, ¿o no? Y ese señor fue castigado de por vida. ¿Quién fue ese señor? Ay, no, yo lo leí, que yo tenía un libro de eso y no me acuerdo quién era. Galileo Galilei. Mirei. Entonces todo funcionaba bien, todos estos señores eran admirados por la iglesia, ¿ya? Porque en la iglesia, ¿cierto?, estaba la Tierra en el centro del universo y ahí estaba Dios. Entonces, Digo, porque era lo que Galileo, querían escuchar, pues, porque era como la mayor creación de Dios. claro, claro. Y Galileo Galilei dice, no, la Tierra no es el centro del universo, el Sol. Y eso le costó prácticamente la vida y lo encerraron. Entonces todos sus estudios, ¿cierto?, su situación de estudio, todas las cosas, sale en forma clandestina en sus libros y se lo llevan a Holanda. Y en Holanda publican todo su trabajo, Galileo Galilei. Y ese señor murió enclaustrado y nunca pudo salir y murió bajo bajo el asilo, ¿cierto?, bajo el respaldo de la Iglesia Católica. Y en ese momento era la Inquisición, porque él estaba yendo contra los principios de la Iglesia, donde Dios y la Tierra, ¿cierto?, era el centro del universo, pero este señor se opuso a esa situación. Entonces es un poquito la historia, ¿se da cuenta? Saber de estas personas que están detrás, y muchas de estas personas tuvieron serios problemas, ¿cierto?, con su vista. ¿Por qué razón? Porque el desarrollo de lo que era el vidrio estaba más o menos desarrollado, entonces ellos miraban a través de unos catalejos, de unos telescopios muy rudimentarios, y miraban, ¿no es cierto?, el Sol y los planetas. Entonces, de tanto mirar, ¿no es cierto?, afectaba su retina, su visión. Entonces tenían problemas, no había la luz que tenemos hoy día, no había, ¿no es cierto?, las cámaras ni los observatorios que tenemos hoy en día, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la gente hoy día? Llega un señor, un científico de renombre mundial, llega, baja en La Serena, se instala, pernocta 24 horas, sube a uno de los observatorios correspondientes y hace su estudio durante una noche completa, ¿cierto? Desde la postura del sol hasta la salida del sol durante casi prácticamente 7 u 8 horas. Y él, ¿cierto?, le dirigen el telescopio a la zona de impacto, donde él quiere tomar datos, etcétera, etcétera. Él hace todo esos estudios y después le mandan los estudios. Él baja nuevamente, se queda en La Serena un día, ¿cierto? Después toma un avión y se va. Pero aquí lo que importa es cuando viene Chayanne, cuando viene algún cantante, ¿cierto?, o algún artista, toda la gente, ¿cierto?, está detrás de eso, y la televisión muestra cosas que son superficiales, pero nunca han ido, ¿cierto?, a hacerle una entrevista a uno de estas personas que llega a Chile en forma muy silenciosa, casi clandestina, baja en La Serena, pernocta, sube, hace su estudio, baja y se va de Chile.
Entonces ha pasado por aquí mucha gente de renombre mundial que han ganado incluso hasta los premios Nobel, ¿cierto?, de física, han estado aquí con ciertas visiones, con ciertas cosas. Y nadie los entrevista, pasan desapercibida esta gente y se va. Y sigue el estudio. Pero basta, ¿cierto?, que llegue el Festival de Viña y hay un aparataje enorme donde hay dinero de todos los chilenos, sobre todo en televisión nacional, de nuestros impuestos, que forman, ¿no es cierto?, gente corriendo a través de un artista, de una serie de cosas. Eso es lo que vende. Pero este tipo de cosas no vende. Por eso los que estudiamos ciencia, ¿cierto?, muchas veces no somos muy bien queridos, no somos muy bien mirados, porque obviamente enseñamos cosas que son pedagogosas, cosas que están medio ocultas, ¿ya? Entonces, ahí tiene un poquito usted el desarrollo histórico de las cosas, ¿ve? Para que usted entienda un poco. Continúo. Leyes del movimiento planetario, ¿sí? Que los vamos a analizar en este momento. Vamos con la primera ley de Kepler, ¿sí? Esta ley se le conoce entonces como la ley de las órbitas y plantea lo siguiente, que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas y con el Sol en uno de sus focos. ¿Sí? Desde entonces que la trayectoria de un planeta es elíptica, ¿sí? Recordemos que una elipse consta pues de dos focos, ¿sí? Nos hablan de que en uno de ellos pues se encuentra justamente el Sol. Sí, analicemos algunos elementos de este gráfico para poder establecer varias conclusiones, ¿sí? Esto se va a llamar entonces R, que va a ser el radio orbital o distancia media del Sol al planeta, ¿sí? Además, pues, cuando este planeta se encuentra en este sector de aquí, que es la parte más cercana al Sol, se le conoce como perihelio, ¿sí? Y cuando se encuentra en este sector de acá, es decir, más alejado del Sol, se le llama pues entonces afelio. Además, pues, al semieje mayor o eje semimayor se le llama A, al semieje menor o eje semimenor B, y a la distancia del Sol al centro de la elipse C. Ahora, la relación entre A, B y C viene dada por la siguiente expresión. A cuadrado va a ser igual a B cuadrado y más C cuadrado. Además, Eso que está ahí, ¿a qué corresponde? ¿A qué teorema? De dos masas, de la ley de acción. No. Estoy preguntando desde el punto de vista estrictamente matemático. Ah, Pitágoras, A al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado y el otro cateto al cuadrado. Pitágoras. Y eso tiene que ver con la excentricidad. La razón entre C y A. Que lo que es C es la distancia del Sol al punto centro y A, ¿cierto?, es la distancia al otro foco en cuestión. La razón o el cociente entre C, esa distancia, y esta otra distancia, te da la excentricidad de la curva en cuestión de la elipse. Si vale 1, esto sería un círculo. Y eso es Pitágoras. ¿Han visto el teorema de Pitágoras en matemáticas, supongo? no, aún no. No. Aún no. Ya. Vamos viendo. Eso lo van a ver después. el cociente entre C y A se le conoce como excentricidad. ¿Sí? Ahora bien, Kepler, pues, basándose en sus estudios, pudo demostrar que la órbita de Marte era una elipse. ¿Sí? Y esto pues se generalizó para los demás planetas del sistema solar. Sin embargo, esta excentricidad de la que hablamos, pues en todos los planetas o en casi todos los planetas tiende a 1. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que casi todos los planetas del sistema solar, su trayectoria va a ser cercana a una circunferencia. ¿Sí? A excepción de Mercurio, Marte y Plutón, cuya trayectoria sí es una elipse bien definida. ¿Sí? Eso en cuanto pues, a la primera ley de Kepler. Vamos con la segunda ley de Kepler. Esta ley plantea lo siguiente, ¿no? También con la ley de las áreas. Dice que la línea que une un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Bien, entonces tenemos aquí la elipse, el planeta y el Sol. Nos habla entonces de que esta línea que une el planeta con el Sol, ¿sí?, barre áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, que este planeta pues se va a ubicar en este punto de acá, en un tiempo 1, ¿sí? Y aquí va a haber un área 1. De igual forma, este planeta se ubica en este punto de acá, y el hacia el punto de acá, en un tiempo 2, va a haber aquí una área 2, ¿sí? Entonces, lo que plantea esta ley dice entonces que este tiempo 1 va a ser igual al tiempo 2, y por ende el área 1 va a ser igual al área 2. Ahora, si analizamos pues este arco que recorre este planeta aquí, este arco de aquí, con este arco de acá, vemos que no son iguales, ¿sí?
pues este arco que se encuentra aquí en la parte 2 es mayor que el arco de la parte 1. Y al ser los tiempos iguales, concluimos entonces que la velocidad en esta parte 2 va a ser mayor que en la parte 1. Sí, es decir, entonces que si acá tenemos la velocidad 1 y en esta parte la velocidad 2, decimos entonces que la velocidad 2 va a ser mayor que la velocidad 1. Esa ley, es cierto, esa área barrida es igual a esa área que está ahí. Entonces aquí la velocidad es mayor, aquí estamos acercándonos a las ferias, estamos en el verano. Por eso que los días son más cortos, ¿no? En el verano, porque obviamente la velocidad del planeta aumenta en esta zona. Y aquí cuando estamos en invierno, ¿cierto? La velocidad es más lenta. Entonces los días son más largos. Disminuye. Claro, son más largos los días en pleno invierno, estamos más alejados. Y aquí son más cortos. ¿Ya? Entonces esas áreas son iguales, tiempos iguales, el tiempo que demora en recorrer ese arco, que es una porción del círculo, y esta otra, una porción del círculo, ¿cierto? Obviamente para que recorra, para que las áreas sean iguales, las velocidades tendrían que ser, las áreas son iguales, ¿cierto? La velocidad del punto 2 es mayor que la velocidad de esa situación, esa velocidad que se llama velocidad tangencial, lineal, periférica. En conclusión, decimos entonces que la velocidad, la rapidez de un planeta cuando se encuentra más cercano al Sol es mayor que cuando se encuentra pues más lejano al Sol. Bien, vamos ahora con la tercera ley de Kepler. Esta también se le conoce como la ley de los periodos y manifiesta que el cuadrado del periodo de un planeta es proporcional al cubo de la distancia media del planeta al Sol, partiendo que el periodo se entiende como el tiempo que tarda el planeta en dar una vuelta al Sol. ¿Sí? Matemáticamente esta ley está dada por la siguiente expresión, en donde pues decimos que T es el periodo del planeta, R es la distancia media del planeta al Sol, G va a ser la constante de gravitación universal, cuyo valor es pues 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, y ms va a ser la masa del Sol. Ahora, esta ecuación le hemos puesto aquí ms como masa del Sol debido a que se planteó en función del momento planetario, ¿sí? Y obviamente el centro del sistema solar es el Sol. Sin embargo, esta ecuación también puede aplicarse para cuando, por ejemplo, se quiere calcular el periodo de un satélite a un planeta. Entonces, si en ese caso, entonces esta masa, su vez, va a ser la masa del planeta, ¿sí? Es decir, del cuerpo que está siendo orbitado. Bien, entonces vamos a pasar ahora a los ejercicios. Tenemos un ejercicio 1 y dice lo siguiente. La masa de Júpiter es 1,9 por 10 a la 20. La ecuación también puede aplicarse para cuando... Y ya, hoy día vamos a trabajar fundamentalmente con esta ecuación. La ley de los periodos, dice el cuadrado del periodo, recuerda que el periodo es el tiempo que demora un objeto, ¿cierto?, en dar una vuelta completa. Por ejemplo, el secundero de tu reloj de pared, ¿cuánto demora en dar una vuelta completa? ¿Aló? 60 segundos. 60 segundos. ¿Cuánto demora el planeta Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol? Un año. Un año. ¿Y en días cuánto será? 365. 365 días. ¿El resto está participando de la jugada o no? ¿Aló? Yo estoy prestando atención, profe. Ya. 365 días. Si yo lo quiero llevar a horas, ¿por cuánto multiplico? Pues 24. 24, ¿no? ¿Y eso cuánto nos queda? Vamos a multiplicar, trate de ayudarme usted también. Ese que no encontraba mi calculadora. Ahí está. 375 por 24, 8.760. 8.760 horas. Y si lo quiero llevar a minutos, ¿por cuánto multiplico? ¿Una hora cuántos minutos tiene? 60. 60. ¿Cuánto le queda eso? 8.760 525.600. por 60. Sí, eso te da 525.600. ¿Qué cosa? Minutos, ¿no? Minutos. Y si lo quiero llevar a segundos, ¿por cuánto multiplico un minuto? ¿Cuántos segundos tiene? Por 60. Por 60 nuevamente. Y eso te queda 3.000.000
A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 31 millones 31 millones. 536.000 segundos. Entonces ahí tenemos el periodo, que es el tiempo que demora la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol, ¿verdad? Son 365 días, son 8.760 horas, son 55.552.600 minutos y 31.536.000 segundos. ¿Está claro entonces lo que es el periodo? El tiempo que demora en recorrer una situación al cuadrado. Entonces dice aquí la ley de los periodos: el cuadrado del periodo de un planeta es proporcional al cubo de la distancia media alrededor del Sol. Ahí está el R. Entonces el periodo al cuadrado es directamente proporcional al R al cubo. ¿Qué es lo que esté? El periodo del planeta S, que se mide en segundos, R la distancia media del planeta al Sol en metros, G es la constante de gravitación universal, que tiene un valor de 6,67 por 10 elevado a la menos 11 newton por metro cuadrado partido por kilogramo cuadrado, y M es la masa del Sol. Entonces vamos a ocupar hoy día ecuaciones como las que aparecen aquí, ¿cierto? Que los periodos es la tercera ley de Newton. Entonces tenemos, perdón, la tercera ley de Kepler. Continuamos. Entonces ahora vamos con un ejercicio. Entonces tenemos las tres leyes, ¿cierto? Las áreas barridas son iguales, el cuadrado del periodo de un planeta es proporcional a la distancia media del planeta al Sol, ¿cierto? ¿Y la primera cuál era? ¿La ley de Kepler? De Kepler. En este momento, al planeta. La ley de la órbita, ¿cierto? Además, pues, cuando Ahí este tenemos planeta una. se encuentra Sí, la ley de Esta la es la primera ley, la ley de la órbita. Todos los planetas se mueven en órbita elíptica con el Sol en uno de sus focos, ¿verdad? La segunda, sector de aquí, que es la parte del sistema solar. Sin embargo, esta excentricidad, pues, se La ubica en segunda. este punto de acá. la línea que une el Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales, ¿o no? Sí, Este arco que se encuentra aquí en la parte 2, Ya. Áreas iguales, el área 1 es igual al área 2 en el tiempo que demora en recorrer este arco y demorar este arco. Esto es el perihelio, ¿cierto? Esto es el afelio. Aquí estamos en primavera, o sea, perdón, en verano, y aquí estamos en invierno. Días más cortos porque su velocidad es mayor, días más largos porque aquí va más lento el planeta. Y la tercera ley es la que estamos viendo. Hay dos de ellas. el periodo de un planeta es proporcional al cubo de la distancia media del planeta al Sol. Partiendo que el periodo se entiende. Le hemos puesto aquí ms. Ya. Entonces, tienen que tener claro que son tres las leyes que hay. Dos de ellas son de carácter cualitativo, ¿cierto? El otro fue la fuerza de atracción gravitacional, que la hicimos mediante ejercicio. Y la tercera ley, ¿cierto?, que dice que el cuadrado del periodo de un planeta es proporcional al cubo a la distancia media al Sol. ¿Está claro? sí. Ya. Con masa del Sol, debido a que se planteó en función del movimiento planetario, ¿sí? Y obviamente el centro del sistema solar es el Sol. Sin embargo, esta ecuación también puede aplicarse para cuando, por ejemplo, se quiere calcular el periodo de un satélite a un planeta. Entonces, si en ese caso, entonces esta masa, a su vez, va a ser la masa del planeta, ¿sí? Es decir, del cuerpo que está siendo orbitado. Entonces vamos a pasar ahora a los ejercicios. Tenemos un ejercicio 1 y dice lo siguiente: la masa de Júpiter es 1,9 por 10 a la 27 kilogramos y su radio mide 7,15 por 10 a la 7 metros. Pregunta: ¿qué rapidez debe alcanzar una nave espacial para volar en círculos a una altura de 6 por 10 a la 7 metros sobre la superficie de Júpiter? Cuando analizamos la información de este problema, vemos que nos habla de Júpiter. Nos da la masa, también nos da el radio de 7,15 por 10 a la 7 metros. Y aquí nos pregunta qué rapidez, ¿sí? Vamos a llamarle con la B a la rapidez de una nave espacial para volar en círculos a una altura de 6 por 10 a la 7 metros. Entonces nos da la altura y sobre pues, la superficie de Júpiter. Bien, ahora vamos entonces aquí a establecer un gráfico de este problema. Tenemos el planeta Júpiter y tenemos pues aquí la nave espacial, ¿sí? Tenemos que esto va a ser el radio de Júpiter y esta parte va a ser entonces la altura a la que se encuentra esa nave espacial. Bien. Ahora, analizando pues
este dato que nos dice que va en forma circular, ¿no? Que va en forma circular. Vemos que la trayectoria de esta nave es circular. ¿Sí? Y lo que nos pide justamente es la rapidez v. La ecuación que nos sirve para esta parte es justamente la velocidad que se encuentra en función del período, que es igual a 2pi por radio y sobre el período. Ahora, analizando esta ecuación de aquí, podemos pensar que esta R, como la nave va a orbitar Júpiter, podemos pensar que esta R va a ser el radio de Júpiter. Ya, vamos viendo. Dice la masa de Júpiter es 1,9 por 10 elevado a 27 kilogramos. Ahí está Júpiter. Y su radio mide 7,15 por 10 elevado a 7 metros. ¿Qué rapidez debe alcanzar una nave espacial para volar en círculos alrededor de a una altura de 6 por 10 elevado a 7 metros sobre la superficie de Júpiter? Entonces la altura es 6 por 10 elevado a 7. Es esa altura. Y la altura está medida, ¿cierto?, desde la superficie hacia arriba. Pero la distancia total para poder aplicar la ecuación tiene que ser el radio de Júpiter más esa altura. Usted mira, profe, ¿de dónde sacó esos datos de Júpiter, el radio? Yo les di una tablita de datos, ¿verdad? Donde están los periodos, están las masas y los radios de los planetas, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ya, perfecto. Entonces, esa velocidad corresponde a la velocidad tangencial. ¿Por qué? Porque es tangente a la trayectoria y va a girar en torno a ese planeta. Continuamos. Y esa velocidad es distancia partido por tiempo. Como va a dar una vuelta completa, ese tiempo se llama el periodo. El periodo, T mayúscula. Y esa distancia, ese recorrido completo, corresponde a qué cosa del círculo. ¿Cómo se llama eso del círculo? ¿Cómo se llama eso del círculo? ¿Cuál parque? Esto, toda esa línea que va a recorrer, es el El perímetro. el perímetro, ¿no? ¿Y el perímetro cuánto vale? 2πr, es toda la distancia que recorre. Donde R, ¿qué es lo que es? Es esa distancia. La distancia desde el objeto hasta el centro del planeta. Entonces nosotros conocemos eso que está ahí, el radio, y también conocemos H, por lo tanto ese radio lo conocemos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sería la suma de los dos, para efectos de ecuación. Que se encuentra acá. Ya. Sin embargo, recordemos que ese R viene a ser el radio orbital o radio de la trayectoria, que no es otra cosa que esta parte que se encuentra aquí. Esto va a ser el radio orbital, ¿sí? Y vemos pues claramente que ese radio va a ser la suma del radio de Júpiter más la altura a la que se encuentra la nave espacial, ¿sí? Eso lo colocamos en la parte de acá, aquí, y vamos pues a calcular primero ese radio orbital, sumando el radio de Júpiter más la altura a la que se encuentra la nave espacial, que era pues de 6 por 10 a la 7 metros. Hacemos la suma y nos da pues 1,315 por 10 a la 8 metros, que es el radio orbital. Bien, ya tenemos el radio orbital. Luego acá en el denominador se encuentra el periodo, ¿sí? O sea, el tiempo en el que esta nave espacial tarda en dar una vuelta a Júpiter. Eso no lo conocemos. Entonces para ello vamos a plantear la ley de los periodos, de la tercera ley de Kepler, ¿sí? En donde pues podemos calcular el periodo con esta ecuación, ¿sí? Y como ya conocemos el radio orbital, que lo calculamos, la G es una constante y esta MJ es la masa de Júpiter, que también es dato conocemos, pues vamos a que despejar el periodo, ¿sí? Quedaría de la siguiente forma, sacando la raíz, reemplazamos los valores, aquí efectuamos las operaciones en el radicando y nos queda pues un periodo de 26.615,14 segundos, que es lo que tarda la nave espacial en dar una vuelta a Júpiter. Bien, ahora vamos pues a reemplazar en la ecuación de la rapidez, ¿sí? Son los datos que conocemos del periodo y del radio orbital, y nos va a dar una velocidad de 31.043,94 metros sobre segundo, que es la velocidad que tiene la nave espacial para que pues dé una vuelta circular a Júpiter en una altura de 6 por 10 a la 7 metros. Vamos a ver con el ejercicio 2. Dice así: ¿a qué distancia sobre la superficie de la Tierra debe estar un satélite para que complete un valores? Aquí efectuamos las operaciones. Ahora vamos pues a tiene la nave espacial para... Pregunta, duda del problema.
Yo hasta el momento lo estoy entendiendo. O sea, ¿No? lo intenté calcular, pero me ganó, ella lo tenía todos los resultados, pues me ganó. Claro, lo que pasa es que aquí está listo, pues sí, aquí lo que tú tienes que despejar, como está el cuadrado, aplicas raíz, te queda 4 por 3,14 al cuadrado, por el radio, que es el radio orbital, que es la suma del radio del planeta más la altura a la cual va a estar, dividido por la constante gravitación universal, 6,67 por 10 a la menos 11, por la masa del planeta, que vale 1,9 por 10 a la 27. Y eso te da un periodo de esas características, y luego lo reemplazas arriba como 2πr partido por el periodo. Y eso te da una velocidad de 31.043,94 metros partido por segundo. Y eso en kilómetro hora, ¿cuánto sería? 1 metro partido por segundo, que equivale a 3,6 kilómetros hora. Así que eso divídelo por 3,6. Divide 31.043,94. Divídelo en 3,6. Eh, 8.623,316. 6,6, sí, Dice que se repetía 6. claro, en kilómetros hora. ¿De dónde sale esa constante 3,6? ¿Un kilómetro cuántos metros tiene? 1000. 1000. ¿Y una hora cuántos segundos tiene? Entonces, para acá sí. Sí, casi lo otro pesamos otra vez. 60 por 60 segundos. 1600. ¿Ah? 3600. 3600. 3600. De ahí donde aparece la constante 3,6, ¿de acuerdo? Ya. Vamos con el otro problema. Esto usted lo que debería hacer, ¿no es cierto?, cuando no solamente en mi asignatura, sino otras más, usted dice, estamos viendo tal materia, no entendí esta parte, voy a ir a complementar, ¿cierto?, buscar un ejercicio en internet. Y son clases particulares y alguien te lo está explicando, y es cosa que tú pongas atención. Pero los alumnos quieren todo listo, hechito. Y para eso tienes que sentarte frente a tu computador. Que pues de una vuelta de circular a Júpiter en una altura de 6 por 10 a la 7 metros. Vamos a ver con el ejercicio 2. Dice así: ¿a qué distancia sobre la superficie de la Tierra debe estar un satélite para que complete una vuelta alrededor de nuestro planeta en un lapso de 28 horas? Bien, la información nos habla de que nos pide una distancia sobre la superficie de la Tierra. Si recordemos que esa distancia de la superficie de un planeta se le conoce como altura. ¿Sí? Dice, debe estar un satélite para que complete una vuelta alrededor de nuestro planeta en un lapso de 28 horas. Recordemos que el tiempo que un objeto tarda en dar una vuelta al planeta se le conoce como periodo. Entonces, en este caso, las 28 horas viene a ser el periodo. Como se encuentra esto en horas, debemos pasarlo a segundos, sabiendo entonces que una hora equivale a 3600 segundos. Esto me permite cancelar las horas con las horas y me queda pues un total de 1,008 por 10 a la 5 segundos, que es el periodo de ese satélite. Nos habla que ese satélite se encuentra pues en la órbita de la Tierra, por lo tanto nos conviene aquí plantear la masa de la Tierra y el radio de la Tierra, que son constantes, y además la constante de gravitación universal. Bien. Recordemos ahora que el radio orbital no era otra cosa que la suma del radio del planeta, en este caso de la Tierra, más la altura a la que se encuentra ese cuerpo, en este caso el satélite. ¿Sí? Como nos pide calcular la altura, despejamos aquí la altura, que da igual a radio orbital menos radio de la Tierra. ¿Sí? Radio de la Tierra conocemos, pues es una constante, que vale 6,38 por 10 a la 6 metros, como está aquí. Pero el radio orbital no lo conocemos, por lo tanto es necesario aplicar la ley de los periodos para poder encontrar ese radio orbital. ¿Sí? Periodo, como vemos, conocemos, ¿sí? Se encuentra acá. 4pi es una constante, la constante G también conocemos, y la masa de la Tierra pues también conocemos. Por lo tanto, aquí en esta ecuación vamos a despejar el radio orbital, queda de la siguiente forma. Reemplazamos los valores, ¿sí? Y efectuamos las operaciones que están aquí, el cuadrado, luego pues de la multiplicación con todo esto, luego la división y la raíz, y nos queda este valor del radio orbital que se encuentra aquí. ¿Sí? Luego aplicamos esta ecuación que servía para esta de acá para que encontrar la altura a la que se encuentra ese satélite. Hacemos la resta y nos queda pues este valor de la altura a la que se encuentra ese satélite. Podemos expresarlo.
Entonces acá nos pedían la distancia, que era la altura, sobre la superficie de la Tierra. Entonces inmediatamente yo tengo que tener de la tabla de datos la masa de la Tierra, la constante de gravitación universal y el periodo de la Tierra. Y en este caso, ¿cierto? Debe demorar 28 horas. Entonces el periodo era en 28 horas, lo multipliqué por 3600 y lo obtengo en segundos. La masa y el radio de la Tierra la obtengo de la tabla de datos que yo les di. Y la constante de gravitación universal se conoce. Entonces ya sabemos que el radio orbital es el radio terrestre del problema anterior, era el radio de Júpiter más la altura de espejo H. Y te queda R menos el radio de la Tierra. El radio de la Tierra tú lo tienes, 6,38 por 10 elevado a 6, ahí está, que es en metros. Y aplica usted la ecuación, ¿no es cierto?, de los periodos. El periodo al cuadrado es 4pi por el radio al cubo partido por la constante de gravitación universal por la masa del planeta, que en este caso era la Tierra. Entonces, el G por la masa de la Tierra está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, y 4pi cuadrado que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y como le queda al cubo, usted trae raíz cúbica. Y eso también lo sabe hacer porque se lo he enseñado. Entonces usted pone raíz cúbica del periodo, que son 28 horas, pero eso le dio 1,008 por 10 elevado a 5, la constante de gravitación universal que está ahí, y ahí tiene la masa de la Tierra, y la masa de la Tierra son 5,98 por 10 elevado a 24, y eso queda dividido por 4 por 3,14 al cuadrado. Si usted aplica adecuadamente su calculadora a todo este proceso, debería llegar a un valor de el que aparece ahí, para el radio orbital. Y como quiere H, hace la diferencia entre el radio orbital y el radio de la Tierra, y eso le da una altura de, que aparece ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4,04 por 10 elevado a 7 metros. Preguntas, duda, consulta. Yo no. Pasa que los otros fueron... ¿Cuántos ya se fueron ya? Se aburrieron varios. Habemos 10. ¿Volvemos a sentar? ¿Ah? ¿Volvemos a sentar ahora que se acabe? Quiero que un minuto, un minuto 30. Ya. ¿Alguien alguna duda? No sé, pues yo pregunto. Yo voy, yo aquí también espero nomás con usted porque yo, por mi parte yo entendí. Aquí viene el chat. Ahí le pusieron que no. Ah, usted le preguntan, no al profesor. No, le escribieron en el chat. Sí, pues si yo vi en el chat. Vamos a ver si me acepta el tiro, a ver.